Vamos a ver, ¿cuál es la situación hoy de Europa en términos, por ejemplo, de grado de alcoholismo, consumo de drogas, obsesión por el dinero? Eso es un signo clásico. Cuando la gente empieza a obsesionarse por el dinero, es un signo clásico de decadencia, ¿no? Esa es la situación en límites cuando las sociedades despiertan, ¿no? Entonces nos estamos acercando a esa situación límite, porque incluso si aunque España no fuera a implicarse directamente en la guerra, porque no mande contingentes militares, aunque yo creo que sí, pero bueno, estaría una situación de militarización. Las guerras son carísimas, la cantidad de recursos que hay que dedicar, mano de obra, materias primas al aparato militar no están para el aparato civil, entonces va a faltar de todo. Las guerras son siempre compañeras del hambre, del recrudecimiento de enfermedades, de muchas cuestiones de estas, ¿no? Eso sería ahora. Todavía no han aparecido el llamamiento oficial a la incorporación de la juventud al ejército, pero tenemos que saber que eso está ahí y entonces que eso podría ser motivo, si te parece, de otro vídeo, cuáles serían los remedios, cuáles serían las soluciones. No es la primera vez que nos enfrentamos a cosas así. Fue muy importante lo que se hizo en Francia, Francia está aquí al lado, para oponerse a la incorporación masiva al ejército en la guerra de 1914. Esto es un aviso meramente informativo para avisar de que mis intervenciones pierden el sonido a mitad de la charla. Sin embargo, hemos hecho unas correcciones postproducción añadiendo el contenido que falta en relación a mí y bueno, consideramos que el vídeo sigue teniendo el suficiente valor e importancia como para ser divulgado. Buenas noches, Félix, estamos en directo. Gracias por asistir al canal de La Casi Solución, canal que titulé así porque siempre falta que los demás se sumen a querer solucionar los problemas que percibimos en el mundo y bueno, me pareció original y motivador y por eso lo titulé así. Bueno, el tema que nos incumbe hoy lo hemos titulado En la antesala de la guerra. Y un poquito por qué decidimos hablar de esto fue porque cuando tú y yo nos encontramos la última vez en el encuentro, planteamos la idea de realizar otro directo y de hacer algún vídeo. Y bueno, yo propuse varios temas y tú me dijiste que era urgente y primordial tratar el tema de la guerra y el tema de que se están militarizando los estados europeos y que estamos en una situación de emergencia de la cual la gran mayoría no es consciente. Entonces dije, vale, pues nos dejamos de temas históricos y de comunal y de cosas, digo, y vamos a tratar el tema que ahora mismo nos incumbe y que nos puede afectar profundamente en nuestra vida, ¿no? Entonces, pues bueno, yo me gustaría quizá empezar el tema hablando o que nos expliques un poco tú, que eres realmente quien ha hecho ese estudio riguroso de los hechos, ¿no? ¿Por qué crees que es urgente tratar este tema a nivel social global? Es que Alemania va a declarar la obligatoriedad del servicio militar, de la mili, para los dos sexos en una primera llamada a las personas entre 18 y 25 años a 1 de enero. Eso es lo que declaró el gobierno alemán hace ya 3 o 4 meses, ¿no? Que a 1 de enero de 2025 se empezaría a incorporar la juventud masculina y femenina de Alemania al ejército. Ese dato es fundamental. En Francia ya se está haciendo. Lo que pasa es que todo esto se lleva bastante en secreto. Lo que yo sé de Francia es que llaman a determinadas personas, a otras las excluyen, bien hay muchas razones de exclusión, no llaman a todo el mundo, pero y les mantienen dentro de los cuarteles 6 meses. Pero también sé que esto se ha hecho ya o se va a hacer en Dinamarca y en Polonia también. Polonia ha realizado un esfuerzo de rearme y militarización enorme dirigido contra Rusia, puesto que tienen frontera común, y ahora mismo Polonia, digamos, es de los países más belicistas de Europa. Ellos están en un plan muy belicoso. En la medida en que Polonia tiene mucha fuerza económica porque ha crecido mucho en los últimos 10 años, pues pesa mucho. Respecto a España, pues el gobierno español no dice nada de qué va a pasar, ¿no? Yo creo que hay una razón que es la siguiente, si la puedo explicar, ¿no? ¿Por qué hay este silencio?
porque en Alemania la cosa está... También en Alemania el gasto militar en el último año ha crecido un 50%. En España dicen oficialmente que ha crecido un 25%, pero bueno, estos datos son siempre muy inferiores a la realidad. Porque aquí en España, digamos, el gobierno, las instituciones no están diciendo nada. Por ejemplo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, es una mujer y yo creo que eso tiene importancia porque no saben cómo encajar bien el problema de que ellos van de muy feministas, de muy a favor de la mujer y todo este asunto, y cómo le dicen ahora a las mujeres que tienen que incorporarse al ejército obligatoriamente, ¿no? A las mujeres jóvenes entre 18 y 25 años, ¿cómo se lo dicen? Entonces, en un momento de debilidad del gobierno, el gobierno está muy mal en muchos aspectos, parlamentarios y política exterior y tal, pues está muy pillado, muy cogido, ¿no? Entonces, esto sería un nuevo elemento contradictorio. La cuestión de la incorporación de la mujer al ejército, que hasta ahora nunca ha sucedido, puesto que en guerras anteriores, en la guerra civil, en la guerra de Cuba y todo esto, pues las mujeres no se incorporaban al ejército, era una función estrictamente masculina. Ahora ya se llaman a las mujeres. Entonces, ¿cómo hacer esto? Quiero decir que yo tengo un libro sobre la cuestión de la mujer y hay un libro que ya tiene 10 años. Ahí sí decía que uno de los objetivos de este feminismo tan fraseológico, tan demagógico, era incorporar a la mujer al ejército. Y esto ahora va a suceder. En Alemania no han dicho que las mujeres se queden fuera. Se rumorea que no irían a las primeras filas del combate, que se quedarían en puestos de segunda fila, pero esto no es seguro y no creo que lo hagan. Entonces, la cuestión tiene esta gravedad añadida. Las muchachas que nos escuchen entre 18 y 25 años saben que pueden llamarlas en cualquier momento a filas, para dos escenarios bélicos que serían en los que se va a mover el Estado español. Uno sería África, luego si me haces algunas preguntas, pues hablaremos algunas cositas que está pasando en África, y otro sería el este de Europa. En el este de Europa ya hay contingentes de militares españoles que incorporan a algunas mujeres soldados, algunas mujeres oficiales. Creo que hay un contingente en Finlandia que son 30 o 40, otro en Polonia que son también 30 o 40, son pequeños contingentes, pero que de golpe pueden pasar de ser docenas a ser docenas de miles. Y esa es la situación. Vale. Una pregunta. Claro, si estamos hablando de que a las niñas actuales o chicas de 18 y 25 años las metes en el ejército para hacer algún tipo de actividad en el campo de batalla, es como mandarlas al suicidio, ¿no? Porque no hay ningún tipo de preparación relacionada con la defensa física, con habilidades estratégicas. O sea, la mente de estas chicas, la gran mayoría, por no decirte el 99%, está en una situación de sedentarismo mental, de planear, de estrategia, de autodefensa. O sea, ¿cómo se puede? ¿Van a hacer un previo entrenamiento o algo? ¿O cómo? Es que eso es imposible, o sea, van a morir como vayan al campo de batalla. Sí, claro. Bueno, para enviar igual a los hombres que a las mujeres al campo de batalla, previamente tienen que tener una fase de entrenamiento. Este entrenamiento se realiza, que se llama instrucción militar, se realiza en cuarteles. Es decir, en primer lugar, lo que se haría sería incorporar a hombres y mujeres en esos tramos de edad a los cuarteles que les correspondan. Tendrían que presentarse allí en los cuarteles, o si no, ser declarados desertores o desertoras, si en el caso son mujeres, y allí recibirían un entrenamiento militar que probablemente duraría 6 meses. Es decir, no irían directamente al campo de batalla ni a incorporarse a unidades que estén en primera línea. Primero tendrían que recibir ese entrenamiento. Y eso se haría en cuarteles, pues con una relativa proximidad a su lugar de residencia, pero tendrían que estar allí internadas todo el tiempo, que es como se hacía antes. Antes el servicio militar para hombres pues incorporaba 3 meses de adiestramiento en los centros de instrucción de reclutas y luego ya se incorporaban a los hombres a una unidad militar, la que les tocara por sorteo, ¿no? Podía ser la que fuera. Y entonces ya ahí, en caso de que hubiera una situación de alarma militar, pues tendrían ya que ir, sí, a la guerra, como se dice. Pero esta etapa previa,
que es bastante dura, pues se realizaría. Yo supongo que ahora, por lo que sé sobre Francia, porque pues serían 6 meses. Quiero decir que todo esto se está llevando en un marco de mucho secretismo. Por ejemplo, he intentado averiguar qué está pasando en Dinamarca. Hay algunos estudiosos que dicen que Dinamarca es el país donde hay más avanza ya en la incorporación de la gente joven al ejército, pero no he encontrado datos específicos. Lo dicen todos, sí, Dinamarca, tal, Polonia, también Finlandia, ¿no? Cuanto un país está más cerca de Rusia, está más alarmado por la agresión que ha hecho Rusia a Ucrania. Entonces allí pues hay una situación de muchísima tensión. Con Polonia en cualquier momento puede saltar, en Polonia yo entiendo que puede saltar la chispa, el gran choque que lleve a toda Europa a la guerra. Y esto puede pasar en cualquier momento. De hecho, parece que los polacos están dispuestos a todo porque hay que estudiar su historia. Polonia ha sido invadida 4 o 5 veces en los últimos 200 años por los rusos. Entonces ellos tienen una sensibilidad muy fuerte al respecto. La última vez fue en la Segunda Guerra Mundial y hicieron matanzas terribles. Por ejemplo, una muy famosa, que alguien lo puede mirar por ahí, encontrar los datos, es la llamada matanza de Katyn. Katyn es un bosque donde los rusos asesinaron a 21.000 polacos, pero los asesinaron de tiro en la nuca, es decir, los iban metiendo y les pegaban un tiro, no fue a un campo de batalla, no, eran prisioneros polacos que fueron llevados allá a Katyn, que es un bosque, y allí fueron asesinados. Entonces esto, claro, hay gente que sus abuelos fueron asesinados en Katyn, ¿no? Y entonces pues tienen como un estado como de angustia ante una nueva invasión rusa, y esto les tiene muy militaristas. Respecto al caso de las mujeres, en España se estableció la posibilidad de incorporarse las mujeres al ejército en el año 1986. 1986, hasta entonces no, hasta entonces solo iban varones. A partir de 1986 se pueden incorporar, pero en la situación actual, que es un ejército de voluntarios, es decir, van las mujeres que quieren, tienen un sueldo, tienen un salario, no es muy elevado, en total puede ser 1.100 euros, indistintamente de que sean hombres y mujeres, si no tienen ninguna formación básica previa. Luego ya si tienen alguna preparación específica, pues por ejemplo saben informática, pueden cobrar un poco más. Pero si es simplemente un soldado de base, pues entonces tiene esa remuneración. También reciben un entrenamiento y algunos de ellos pues ya han participado en choques militares reales, en la guerra de Irak, por ejemplo, hace unos años, pues allí ya murieron 10 o 12 soldados españoles, y ahora es muy probable que mueran en el Líbano algún soldado de los que hay allí, que están en el contingente de la ONU para la preservación de la paz. Por lo visto allí hay 800 militares españoles, de los cuales yo supongo que aproximadamente unas 90 son mujeres, porque he visto en algunos vídeos que aparecen mujeres, sí, aunque es muy difícil verlos con los cascos y tal, diferenciar, pero son 90, ¿no? El total de mujeres dentro del ejército español solo es el 14%. No ha sido un éxito este asunto. Voluntariamente van muy pocas mujeres al ejército. 14% es muy poquito, ¿no? De un ejército que son hoy unos 130.000, 140.000 efectivos. Todos estos datos varían continuamente, pero vamos, se sitúan ahí, en 135.000, pongamos de media. Así pues, en esta situación, pues la cuestión de las mujeres para mí se convierte en el asunto más dramático. Yo aquí tengo el libro que quiero mostrar, que es esto, que se titula Feminicidio, autoconstrucción de la mujer, en el cual yo esta cuestión ya la planteo. Es un libro gordo, tiene muchos análisis históricos y actuales, pero es un libro interesante. Porque cuando el feminismo dijo que estaba liberando a la mujer y bla, 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 todas estas historias, en realidad lo que yo dije que lo que se estaba buscando era una vía para incorporar a las mujeres al aparato militar y al aparato policial. También hay mujeres policías, esto lo vemos nosotros en la calle todos los días, tanto la Guardia Civil, la Policía Nacional, policías autonómicas y tal, pero también son un contingente pequeño, que en ningún caso supera el 15%, salvo que esté equivocado, quizá en la Archancha la policía vasca pueden ser un poquito más, llegar al 20%, pero vamos, en ningún caso es 50-50, eso no. Se considera que, aunque la Archancha está muy bien pagada, es la policía autonómica mejor pagada, pero eso no ha traído allí a las mujeres. Las mujeres no se han militarizado ni se han policiarizado, ¿no? Se mantienen por el momento al margen.
Entonces, pues Vale. esto es bueno, para mí es el problema, quizá el problema más importante ahora. Me surgen dudas de esto por dos lados. Yo te planteo dos preguntas y tú eliges el orden. Por un lado, me gustaría seguir profundizando en más hechos o más pruebas que nos puedan a nosotros demostrar o realmente verificar que es muy posible que vayamos a un encuentro bélico, ¿no? Y por otro lado, el hecho de que tú ya has hecho muchos análisis sociales y ya has comentado más de una vez que comparando nuestra civilización actual con la civilización del Imperio Romano, tú dices que nosotros, o sea, que el sistema capitalista está decayendo por sí solo, ¿no? Que la producción ya no es rentable, que las personas estamos deprimidas y entonces no queremos trabajar, no cooperamos, la dictadura está subiendo, ¿no? El totalitarismo entre nosotros, el control, la falta de libertad, ¿no? Entonces, ¿cómo se va, o sea, cómo puede una sociedad en decadencia asumir un conflicto bélico? O sea, eso puede ser el caos. O sea, nosotros ya estamos en decadencia y o pensamos en reconstruir nuestra sociedad o caeremos cuando el sistema caiga, ¿no? Y quizás se abandonen las ciudades o quizá empiecen muchas enfermedades a proliferar en las ciudades, ¿no? O sea, al final nos empezamos a morir todos juntos por la propia decadencia del sistema. A eso hay que buscarle una solución. ¿Cómo estando en esa situación vamos a afrontar nuestra defensa en un problema bélico? O sea, claro, es que eso se hace un doble problema. Bueno, todos los imperios en decadencia no se dejan morir. Precisamente su decadencia les espolea y les impulsa a tomar decisiones drásticas. Es decir, nunca mueren, dicen, bueno, yo ya estoy en declive, ¿no? Precisamente la decadencia económica lo que está llevando es a todos los imperios, porque no solamente el imperio yanqui y el imperio europeo, porque Europa es una potencia imperialista, están en decadencia, también lo están sus rivales. El imperio chino, por ejemplo, está muy en decadencia, incluso la crisis demográfica que tienen por la baja natalidad y tal, es una cosa que está limitando mucho incluso su desarrollo económico, y el imperio ruso está en superdecadencia, tienen un problema muy grave de alcoholismo, de desintegración social, de fenómenos, enfermedades psíquicas y físicas y tal. Entonces lo que nosotros encontramos son imperios en decadencia que luchan desesperadamente por sobrevivir, unos tirándose al cuello de otros, ¿no? Es como, y así es, ¿no? Mira, por ejemplo, ahora mismo un centro de conflicto es África. En África hay una lucha tremenda entre los chinos y los rusos por un lado y los estadounidenses y los europeos por otro, por llevarse los metales de las minas. Hay grandes minas, sobre todo en la República Popular del Congo, que se llama así. La República Popular del Congo es un país enorme, enorme, ¿no? Que está en el centro de África y tiene una gran cantidad de minas. Entonces, ¿quién va a conseguir eso? Entonces hay luchas constantes, ¿no? Allí ya los rusos tienen una unidad militar desplazada, se llama la unidad militar Wagner, que es rusa. Leí el otro día en un sitio que habían tenido una pequeña batalla recientemente y que habían tenido muchísimas bajas. La unidad militar Wagner había tenido muchos muertos, ¿no? Pero vamos, esto es algo de hace 10 días. Y que esos muertos se los habían originado milicias de allí, milicias africanas, que están, a mi entender, pagadas por la Unión Europea. Entonces, esto no va a significar que los rusos van a retirar a sus unidades militares allí, sino que las van a reforzar más. Es decir, han tenido una mala experiencia militar y lo que están allí es metiendo más fuerza armada. Puede llegar un momento en que si a eso se une la presencia militar de los chinos, por ejemplo, si los chinos se atrevieran a colocar alguna base militar en África, eso sería considerado como causa de conflicto por Estados Unidos. Entonces Estados Unidos se vería obligado a intervenir. Intervenir directamente, no necesariamente. Muchas de estas guerras se hacen por medio de fuerzas interpuestas. Es decir, se pagan a unas milicias, se las adiestra
de un país determinado para que sean ellas las que combatan y su gente muera. Pero en algún momento eso se acaba. El sistema de luchar por medio de milicias y ejércitos interpuestos tiene unas limitaciones y hay un momento en que ya los soldados y soldadas, me refiero a mujeres soldados, de las potencias tienen que combatir porque, por ejemplo, para Europa sería una catástrofe enorme si los metales raros que son necesarios para toda la informática, el oro, los diamantes, que hasta ahora han tenido bajo control los europeos y los estadounidenses, cayeran en manos de sus enemigos. Esto sería catastrófico, sería en un momento que ellos están en crisis económica, una crisis económica crónica, no así explícita, pues no pueden permitir eso porque entonces lo perderían todo. Es decir, si África cae en manos del enemigo de Occidente, que es China y Rusia, y con algunos añadidos, Irán y tal, países menores, ¿no? Entonces eso sería catastrófico. Entonces la situación en África está creciendo constantemente y ya los países están alineándose. Te voy a decir, por ejemplo, países que están alineados con Rusia, lo tengo por aquí anotado, últimamente pues son, vamos a ver, es Mali, por ejemplo. Mali está muy alineado con Rusia, Sudán, de tal manera que Mali ha expulsado a los soldados, que eran bastante numerosos, franceses. Los soldados franceses eran como 2.000 o 3.000. Estoy hablando de memoria, pero vamos. Y entonces el gobierno de Mali le ha dicho que se vayan. Y los franceses, por el momento, han decidido irse, pero han sido sustituidos por contingentes militares rusos, ¿no? Francia ha considerado que no era el momento de chocar con los rusos en Mali o en Sudán, por el momento, pero se va para volver, eso está claro, porque allí hay muchos intereses, muchas inversiones francesas, muchas grandes empresas. Por ejemplo, Francia tiene el problema añadido de que son los productores de uranio y la electricidad en Francia depende del uranio porque casi todas se producen en centrales nucleares. Por cierto, la que le sobra se lo compra España, de tal manera que una parte importante de la energía eléctrica que consumimos aquí es de origen francés, que se produce con el uranio africano. Entonces todo esto crea un conflicto que inevitablemente primero se libra por medios diplomáticos, por medios financieros, por medios monetarios, con propaganda, es decir, unos a otros acusan a través de las televisiones y tal de ser no soy tan malo como tú dices, tú eres más malo, has hecho esto y lo otro y tal y cual, pero llega un momento que ya, digamos, esos argumentos, pues se plantea el conflicto. El conflicto puede ser primero por fuerzas armadas interpuestas, que en la fase en que estamos todavía no hay un choque directo de las superpotencias, y puede no serlo. Y esto es la situación en África. Luego te diré también un poco pues que algo parecido está pasando en Latinoamérica. En algunos países ya el choque es muy abierto y en Europa del Este pues ya ahí vemos el conflicto entre Rusia y Ucrania. Rusia y Ucrania, primero Rusia ataca a Ucrania y ahora Ucrania ha contraatacado y ha invadido territorio ruso. Tiene una parte del territorio ruso bajo su control. No es muy grande, pero bueno, son tierras rusas de siempre. Entonces eso está creando un ensarzamiento entre las dos muy fuerte. Y entonces ahora hay otros países, como sobre todo Finlandia, Polonia, los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania son los países bálticos. Ellos han sufrido en el pasado las invasiones rusas y tienen mucho odio a los rusos acumulado, lo mismo que Finlandia. Finlandia tuvo una guerra con Rusia en el año 1940 y salió derrotada, no podía hacer frente ella sola. Finlandia es un pequeño país, no podía hacer frente a los rusos, pero ellos le tienen mucho odio y quieren como tomarse el desquite. Entonces allí en el este en cualquier momento puede saltar una chispa que lleve a una conflagración abierta, ¿no? Si Polonia ataca a Rusia, Rusia ataca a Polonia, entonces Alemania se vería obligada a ponerse del lado de Polonia y España tendría que ponerse del lado de Alemania. Este sería, digamos, el proceso causal del conflicto militar abierto en el este de Europa. Claro, y ese conflicto, bueno, sería difícil que llegara a producirse en tierras españolas, ¿no? O sea, podría avanzar, pero sería principalmente en tierras del este, aunque se desplegaran militares de toda Europa. Es decir, España tendría que contribuir, Francia tendría que contribuir y todo el mundo tendría que mandar personal hacia allí. Eso es. Vale. Eso es.
Claro. España tendría que mandar un contingente grande, supongamos 30.000 soldados. España tiene dos frentes posibles. Uno es el frente africano, que esto, bueno, ciertos documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores lo dicen abiertamente, ¿no? Que lo que pasa en África, sobre todo en el Sahel son los países del desierto del Sahara. Sahel significa eso, ¿no? Entonces estos países, aunque son muy pobres, y allí mucha gente pues muere de hambre realmente, pero son muy ricos en minerales y en algún caso incluso en petróleo, pero sobre todo en minerales, uranio, oro y tal. Entonces la pelea por el control del Sahel está muy avanzada y a día de hoy las potencias occidentales están perdiendo, se están retirando, como ha pasado en Francia en el caso de Mali. Pero esta cuestión no se puede mantener indefinidamente. Es decir, la experiencia histórica nos dice esto, ¿no? Hay potencias ascendentes y potencias descendentes, pero las potencias descendentes, las que se están retirando, las que se ven más débiles, las que no se atreven a luchar, no se retiran dándose por vencidas, sino para reforzarse y en un momento favorable atacar. Por eso, por ejemplo, si Rusia se sigue desgastando en su guerra con Ucrania, se está desgastando, ¿por qué? Porque ha tenido muchas bajas, no solamente los 40.000 muertos que les asignan, sino otros tantos heridos graves o mutilados, y quizás 150.000 que tienen lo que se llama estrés postraumático. Estrés postraumático es gente que queda tan psíquicamente dañada por su participación en la guerra que durante mucho tiempo ya no es útil para la vida normal. Esta gente tiene que ser internada en un psiquiátrico o, bueno, no sirven para la producción, tienen ataques de pánico permanente y tal, ¿no? Entonces hay que considerarlos como bajas efectivas. Por lo tanto, Rusia, entre muertos, heridos graves y mutilados y personas que padecen estrés postraumático, tiene que estar ya en las 200.000 bajas. Eso es mucha gente, ¿no? Y luego los gastos enormes de tipo económico, ¿no? Aunque China le está financiando la guerra, no directamente, o sea, China está financiando la guerra de Rusia en Ucrania, pero no le está mandando armamento directamente, sino los elementos con que se fabrica el armamento. Por ejemplo, le manda el acero por un lado, las máquinas por otro, los explosivos por otro, o las sustancias químicas que se fabrican los explosivos. Y lo que hace luego Rusia es hacerlo. Coge las máquinas, coge el acero, fabrica las armas, coge los elementos químicos que le mandan los rusos, los mezcla, los combina y salen los explosivos. Ese es el sistema que están usando. Rusia tiene miedo de que China les abandone, pero China por el momento no se siente todavía suficientemente fuerte para hacer frente a Occidente a las claras. Es decir, China pretende un poco pasar desapercibida y que se sepa no ha entregado ni un solo fusil a Rusia, pero sí ha entregado cantidad de equipo tecnológico, o sea, máquinas, herramientas, por ejemplo, todo esto que permiten hacer armas. Porque China, claro, está muy enfrentada con Japón. Japón es una gran potencia tecnológica y por lo tanto también militar. Tiene también un enfrentamiento fuerte con Filipinas, que es un gran aliado de Estados Unidos, y también con Australia. Los australianos están muy enfrentados con los chinos, mucho. Ya ha habido varios cruces de amenazas entre los australianos y los chinos en los últimos 6 meses, diciendo, los australianos les han dicho que si les siguen enviando submarinos espías, los atacarán y los hundirán. Y esto significaría también que puede soltar la chispa allí, en Australia, ¿no? Les han advertido y parece que los chinos se han asustado y ya no les mandan submarinos, pero se los volverán a mandar, ¿no? Y entonces, pues hay una situación que es a nivel mundial. Tenemos que tener en cuenta que ya la guerra es una guerra en todo el mundo. Del este europeo, que tendría que ir allí con los contingentes franceses, también irían los portugueses, irían los ingleses están muy interesados en la guerra con Rusia, porque al ser una potencia imperialista en decadencia, les duele mucho como en sus antiguas colonias africanas, que han sido como Kenia, por ejemplo, que fue una colonia inglesa hasta hace 40 años, se han metido los rusos. Y también los chinos, no directamente, los chinos son más hábiles, no se meten como Estado, no mandan ejércitos, pero sí se meten como empresas, hacen inversiones, venden equipo militar, es decir, su penetración es más sutil, más solapada, ¿no? Pero, claro, si antes había allí por ejemplo, unas carreteras que eran mantenidas por los ingleses y ahora Kenia les ha quitado
a los ingleses el mantenimiento de sus autovías y se los ha dado a los chinos, pues las cosas están claras de lo que está pasando, ¿no? Los occidentales están siendo desplazados de negocios que dejan muchos miles de dólares, que es la moneda que se maneja allí en África, ¿no? Y entonces esto no se puede mantener, y entonces lo que hacen inmediatamente pues es empezar a crear grupos dentro de los ejércitos de allí que conspiren a su favor. Los ejércitos africanos hoy día están divididos entre grupos pro-occidentales y grupos pro-chinos y pro-rusos. Y en cualquier momento pues se pueden liar a tiros. Esto ya ha pasado en Mali y en algún otro país. Hay golpes de Estado que el sector occidental se desplaza al sector oriental, al sector pro-chino y viceversa. Entonces todo esto ahí sí tendría que ir, si hay una intervención europea en África, tendría que ir España. ¿Con cuántos combatientes? Pues habría que verlo en el momento, pero yo supongo que menos de 50.000 no sería significativo. El ejército español es débil numéricamente, son 130.000, 135.000, lo he dicho antes, y entiendo que los planes del Ministerio de Defensa es elevarlo a por lo menos 400.000, por lo menos 400.000 contingentes. Esto no se puede hacer por medio de soldados voluntarios, como es ahora, porque no, la gente ahora ya no se apunta al ejército porque ve venir la guerra. Tendrían que hacerlo por lo que se llama conscripción forzada, es decir, cogiendo las listas de gente y decir, a ver, ¿quién tiene hoy 18 años? Pues vosotros tenéis que incorporaros. Se recibiría una carta o una notificación internet que se te diría, tú fulanito de tal o tú fulanita de cual, te tienes que incorporar en tal fecha, tal cuartel, ¿no? Y si no te incorporas, pues sabes que quedas sujeto al Código de Justicia Militar, que incluye, te leerán probablemente los artículos del Código de Justicia Militar que te indican qué pasaría si no te incorporas. Eso es el procedimiento habitual. ¿Cómo? Sí, claro, sí. Sería incurrir en el delito de deserción. Y el delito de deserción, pues el delito de deserción, según los países, tiene una doble condena. Por un lado, años de cárcel, pero también en algunos países que creo que lo están haciendo en Rusia, ya lo están haciendo los rusos, se forman unidades militares especiales de castigo con los desertores y se les manda a los lugares del frente donde haya más combatividad, con lo cual estas unidades militares de desertores tienen mucho más bajas que las otras. ¿Entendéis? Es una forma de castigarles para, digan, no, es que los desertores no os vais a quedar en la cárcel tranquilamente viendo la guerra en la televisión, sino que os vamos a meter en lo que se llaman batallones de castigo y vais a ir a la línea del frente, la más dura, donde haya más bombardeos de artillería, donde la aviación machaque más y vais a tener no el 10% de bajas, que es un ejército que tenga un 10% de bajas se da por destruido, sino vais a tener a lo mejor en 2 días un 30% de bajas, entre muertos, heridos y personas psíquicamente dañadas. Entonces esto es lo que yo entiendo, aunque los rusos lo niegan, que lo están haciendo ya, por algunas cosas indirectas. Yo le comento a Félix el tema de que cuánto se puede prolongar una batalla bélica en el contexto actual de la humanidad y concretamente en Europa, dado que nosotros tenemos un gran problema demográfico. Entonces, si nosotros tenemos que suplir con personal los frentes bélicos, ¿quién se va a quedar en el país para suplir las necesidades civiles? Cosas como hacer operar los hospitales, hacer operar los campos de cultivo. ¿Cómo se va a suplir todo eso? Porque no tenemos gente suficiente para hacer ambas cosas, ¿no? Además, a todo esto se le suma el problema de que si ahora la mujer también va al frente, por el tema de la igualdad dentro de todos los ámbitos, ¿qué va a pasar con los nacimientos de los niños? Porque claro, una mujer para poder gestar a un niño necesita casi un año previo de reposo y obligatoriamente prácticamente 2 meses después para recuperarse del parto y ya, bueno, si pensamos un poco con inteligencia, al niño lo que le va bien es estar enganchado a su madre por lo menos 1 año o 2 más, ¿no? Que si la madre se va, pues eso puede generar una distorsión muy grande. ¿Cómo puede afectar todo eso a los países? Pues sí, esas son las cuestiones que se plantean, claro.
Vamos a ver, el imperialismo occidental, los países occidentales no han calculado todo eso, han pensado que una vez que se desplomó la Unión Soviética, ellos habían ganado para siempre. No esperaban el rápido renacimiento de Rusia, porque la Unión Soviética, lo digo para la gente que no esté informada, es el nombre antiguo de Rusia, Rusia, solo se le llamó Unión Soviética durante un tiempo. Y no esperaban el rapidísimo crecimiento económico de China. Démonos cuenta que China hace 30 años era un país súper atrasado, con una renta per cápita patética, con una industria muy lamentable, atrasada, que tenía 50 años, sus máquinas tenían 50 y 60 años. Y sin embargo ha sucedido que ese rapidísimo desarrollo de la industria china, que ahora mismo pues ya es la primera potencia industrial del mundo, por encima de Estados Unidos, clarísimamente. No solamente la primera potencia industrial, sino también la primera potencia tecnológica. Es decir, ya ha superado a Estados Unidos en todas las ramas o en casi todas las ramas de la tecnología, incluido muchas ramas de aplicación militar. Entonces, todo esto en las altas esferas del poder de Estados Unidos ha creado una situación de pánico. Ellos piensan que o atacan a China lo antes posible o China se hará tan fuerte que será invencible. Entonces se convertirían en los amos del mundo, cosa que ellos no pueden aceptar porque ellos se creen los amos del mundo. Entonces todo esto les ha llevado a una política demográfica horrible, se inventaron el feminismo para hundir la demografía, para crear toda una situación de conflicto interpersonal hombres-mujeres terribles y ahora no saben cómo resolverlo. Es decir, ahora se les han venido las cosas encima demasiado pronto. Yo entiendo que hace 20 años pensaban que que China tardaría 100 años en hacerse una gran potencia y no ha tardado 100 años, ha tardado solo 10. Y Rusia, que estaba hundida, porque Rusia cuando la Unión Soviética se desplomó, pues era un país patético, con la esperanza de vida media se hundió, llegó me parece hasta los 59 años, fíjate, 59 años, ahora aquí en España estamos en 78, pero se ha recuperado muy deprisa. Y entonces esto les ha creado una situación de pánico en los países occidentales. Entonces la reacción que están teniendo es de rearme, militarización, aunque en la televisión van suaves los conflictos. Por ejemplo, la Ursula von der Leyen, esta jefa, que es una de las personajes más militaristas de Europa, ya va siempre de señora buena, de señora así que habla suave y tal, pero de hecho, que yo sepa, ella es una de las que están pidiendo más y más el rearme de su país, que es Alemania, y de todos los países de la Unión Europea, de los 27, ¿no? Entonces, las cuestiones que tú has planteado son así exactamente, pero bueno, pues no sabemos cómo puede suceder. También es verdad que China no está en su mejor momento demográfico, ¿eh? Ellos tienen un déficit poblacional muy grande por su política de hijo único que les ha hundido. Todas las políticas demográficas son muy destructivas. Y Rusia tampoco. Rusia, aunque están haciendo pinitos, es decir, que nosotros somos los mejores y nos oponemos al decadente occidente y bla, 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 ellos están machacados por el problema del alcoholismo, por una tasa de enfermedades debidas al alcoholismo aterradora, por una situación de pobreza en la mayoría del país, aunque ahora han intentado taparlo un poco. Los supermercados están llenos en Moscú, pero si uno se va a una ciudad de provincias o a un pueblo, los supermercados están vacíos, ¿no? Entonces lo que encontramos es un conflicto entre potencias que todas son decadentes, pero eso no significa que sean débiles, sino que son desesperadas. Eso indica que es su desesperación, ¿no? Y que están buscando caminos para no dejar de ser lo que son, potencias imperialistas. En esta segunda intervención yo le comento a Félix el hecho de que al final lo que está sucediendo es que estamos jugando a su juego, ¿no? Que me hace gracia cuando él comenta que en África los aparatos militares están divididos entre ellos sobre quién apoya a Occidente y quién apoya a Oriente. Y yo le digo, pero joder, es que el problema está en que no se plantea uno mismo ni uno ni el otro. O sea, apoyo por mí y yo defiendo a mi pueblo y yo construyo mi pueblo en base a nuestras ideas, a nuestra cultura, a nuestra esencia de ser, ¿no? Entonces le digo, ¿cómo podemos nosotros actuar sobre el mundo, sobre los seres, para que desarrollen una conciencia que les permita inventar ideas, inventar soluciones al problema, ¿no? Porque si al final la única solución que vemos siempre es cambiar de dueño, nunca nos haremos soberanos, ¿no? Entonces, ¿qué debíamos de hacer
nosotros, la gente, que nos damos cuenta de cuál es la situación actual para que los demás nos apoyen y colaboren con nosotros en la búsqueda de una solución. Sí, esa pregunta es la pregunta clave. Antes quería dar un dato para refutar a alguna gente aquí que se cree que los rusos son los buenos y entonces ellos apoyan a Putin y tal. Detrás de eso hay mucho dinero, claro, Putin busca aliados y esos aliados los compra. Pero me interesa citar a un hombre que está estudiando el caso de Venezuela y entonces explica cómo en Venezuela, que antes fue un país muy saqueado por Estados Unidos y por las potencias occidentales, hoy está saqueado por los rusos y los chinos, ¿no? Entonces este hombre es un sociólogo de allí, un economista que se llama Emiliano Terán Mantovani. Él tiene varios libros, yo leo sus cosas de vez en cuando y él explica cómo los rusos están llevando, junto con los chinos, toda la minería de Venezuela, es decir, las minas de Venezuela, que sobre todo es en la Amazonia es la parte de Venezuela más al sur, que hasta ahora no ha estado explotada porque era en la Amazonia, era un sitio como virgen, ¿no? Y entonces, claro, las minas que hay, que son minas de oro, pero también hay minas de uranio, de metales raros, lo que se llaman tierras raras. Las tierras raras son decisivas, como el litio y otros, ¿no? Entonces él dice, claro, dice, hace unos años han llegado aquí las compañías rusas o con capital ruso o con tecnología rusa o con capital chino y están expoliando completamente todas las riquezas de los venezolanos. Dice, lo hacen con una eficacia tal que en muy pocos años estas minas quedarán agotadas. Dice, no solamente quedarán agotadas, se habrán llevado todos los minerales que pertenecen al pueblo venezolano, que antaño los explotaban los yanquis, ¿no? Eran los yanquis los que se llevaban el petróleo de Venezuela a precios ínfimos y a precios baratos y en Venezuela quedaba muy poquito. Dice, pero es que ahora, dice, quien lo están haciendo son los rusos y los chinos. Y además decía que el desastre ecológico medioambiental que están provocando estas compañías rusas y chinas en la Amazonía para extraer de allí los metales estos, pues es decisiva, ¿no? Y entonces están creando pues un estado como de destrucción ambiental. Entonces, a los que creen que los rusos no son una potencia imperialista, que son buenos chicos, que lo único que hacen es defenderse de la OTAN en Europa, yo les digo que por favor lean a este señor, que está muy bien informado y que sus libros están muy bien documentados, incluso tienen artículos en internet de él, que es Emiliano Terán Mantovani, que él es venezolano y entonces él antes se opuso al saqueo que sufre su país del imperialismo yanqui y ahora se opone al saqueo que sufre su país del imperialismo ruso, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues mira, vamos a intentar ver los aspectos positivos de la situación actual, porque siempre hay que ver aquello. Yo siempre me rijo por un principio que es ver lo positivo de lo negativo. Por muy negativo que sea algo, siempre tiene un elemento positivo, ¿no? Vamos a ver, ¿cuál es la situación hoy de Europa? Pues en Europa es una sociedad completamente decadente y moribunda, ¿no? Hace no mucho veía un vídeo de un señor que no goza de mis simpatías y explicaba la decadencia de Europa, pero lo explicaba en términos clásicos, en términos, por ejemplo, de grado de alcoholismo, consumo de drogas, obsesión por el dinero. Eso es un signo clásico. Cuando la gente empieza a obsesionarse por el dinero, es un signo clásico de decadencia. También conflicto interpersonal, catástrofe de la natalidad, todo esto. Bueno, él lo hacía, pero daba una visión negra y pesimista, muy pesimista. Y yo entiendo, vamos a ver, Europa tiene que despertar, ¿no? Y tiene que despertar en situaciones límites, y eso les pasa a las sociedades. Entonces, a mí me parece que lo que está sucediendo ahora, es decir, que estemos a las puertas de una nueva guerra en Europa y que estemos en una situación muy crítica en muchos aspectos, porque la guerra, incluso aunque no se mandaran soldados al frente, la militarización de la economía ya significa pobreza. Militarizar una economía significa que los impuestos se doblan o triplican, que los salarios bajan, que hay una inflación fuerte y que hay pobreza. Ya en España el 30% de la población está por debajo del umbral de pobreza hoy, pero puede ser el 60% en cuanto que la economía militarizada crezca. Entonces, esto puede despertar a los europeos, sobre todo a la juventud europea, del sueño en que se han vivido en los últimos 3 o 4 decenios, de hedonismo patético, de entontecimiento, de epicureísmo, de creer que, bueno, que la vida ya estaba todo resuelto, de no tener nada que hacer, porque ahora resulta que tenemos que ver que la guerra está ahí y tenemos que actuar en contra. Y eso es una cosa muy importante, ¿no? Porque las sociedades como las personas despiertan en las situaciones límites. Mientras no haya una situación límite, no hay nada que hacer, ¿no? Entonces,
lo primero que tenemos que hacer es explicar esto mucho, que la gente sepa que ahora la cosa va en serio, porque Estados Unidos no puede permitir que China la desbanque de potencia mundial número 1. Esto no lo va a permitir de ninguna manera y la prueba es cómo se están multiplicando por no sé cuántos el presupuesto militar, se están abriendo nuevas fábricas de armamento. Por ejemplo, hace poco Zelensky ha ido a Estados Unidos y ha visitado unas fábricas que las han ampliado muchísimo donde se fabrica la munición que luego ellos utilizan en Ucrania, es decir, se fabrica en Estados Unidos, se lo mandan a Ucrania y Ucrania se la dispara a los rusos. Pero, porque es muy importante la munición, es decir, de nada vale que tengan cañones si no tienen municiones para disparar, claro, y han tenido esos problemas, el año pasado tuvieron muchos problemas con la munición. Entonces, Zelensky, yo no apoyo a Zelensky, tiene que quedar claro, yo apoyo al pueblo ucraniano, no al Estado ucraniano. A mí Zelensky me parece tan malo como Putin y Putin tan malo como Zelensky. Luego está la gente normal de Ucrania que ha visto, pues que se ha visto metida en una guerra, que están teniendo un montón de muertos, que le están atacando a Kiev, que le están destruyendo hospitales, escuelas y tal, ¿no? Yo espero que algún día pues los ucranianos entiendan que Zelensky tiene que ser considerado tan enemigo del pueblo ucraniano como los rusos. Bueno, aclarar esa cuestión, en primer lugar, es una situación difícil, pero en las situaciones difíciles es donde se forjan las cosas buenas. Porque no podemos seguir con una Europa que solo piensa en las vacaciones, en perder el tiempo, en ver vídeos basura, en pasarse horas y horas viendo pornografía, con chicos de 12 años que se pasan 14 horas mirando el móvil. Todo esto en algún momento tenía que acabar, ¿no? Y va a acabar por las bravas, porque va a venir un momento. Yo me pregunto, ¿cuál va a ser la reacción de la juventud europea cuando los llamamientos a la incorporación al ejército ya estén sobre la mesa? Porque, claro, ¿no? Pero sabemos que esto va a ser como un latigazo, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo que va a ser como un latigazo, como un choque, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? A lo que yo le respondo a Félix, que realmente es un tema que me preocupa porque la población joven actual de España no está para nada preparada para recibir la noticia de que tiene que ir al frente. Y puede ser un choque brutal que su individuo y su mente, digamos, no pueda procesar y eso conlleve a muchísima más adicción a sustancias y demás, muchísima más autodestrucción, ya sea también en forma de enfermedades físicas. Yo estoy de acuerdo, pero eso es un sector de la juventud. Otro sector dirá, ¿qué está pasando, no? No puedo seguir con mi vida frívola solo pensando en aprobar exámenes y tal. Habrá gente que dirá, cuidado, yo formo parte de una sociedad. Ahora mismo me están exigiendo algo tremendo. Entonces tengo que pensar, ¿qué sociedad es esta? ¿Qué mundo es este? A nosotros, porque a la gente joven se le dijo, está todo hecho, todo está construido, cada vez se vive mejor y eso es todo, ¿no? Y eso no es verdad. Primero, ya no se vive mejor. Como dice un tío por ahí cachondo que dice, el futuro ya no es lo que era. Me hizo mucha gracia esa frase porque él decía, claro, antes el futuro era maravilloso. Dice, ahora el futuro ya nos da un poquito de miedo, un señor ya mayor, ¿no? Y me hizo mucha gracia, dice, el futuro ya no es lo que era. Y oyéndolo hablar digo, pues sí, es verdad, ¿no? Entonces, como siempre habrá una polarización, un sector de la gente que de repente diga, qué horror, pero ¿en qué me quieren meter, no? Yo necesito evadirme de esto y van a seguir buscando procedimientos de evasión. Pero otro sector que diga, ¿qué está pasando aquí? Quiero hacerme una persona responsable y si tengo que ir a donde tenga que ir, quiero ir con conciencia, con saber dónde me llevan, por qué me llevan y si quiero ir o no quiero ir y si no quiero ir y no me apetece ir y no estoy dispuesto a ir, ¿qué puedo hacer para no ir, ¿no? Entonces, esta polarización de la sociedad europea va a significar como un renacimiento de Europa, porque Europa ya está tan perdida que no se podía hacer, digamos, por sermones. Bueno, por sermones pues ya no, yo mismo me considero en gran medida un sermoneador, ¿no? Haces vídeos, le cuentas cosas a la gente, pero la gente pues le entra por un oído y le sale por otro, yo soy consciente de eso, ¿no? Esas son las situaciones límites cuando las sociedades despiertan, ¿no? Entonces nos estamos acercando a esa situación límite, porque incluso si aunque España no fuera a implicarse directamente en la guerra, porque no mande contingentes militares, aunque yo creo que sí, pero bueno, estaría una situación de militarización. Las guerras son carísimas. La cantidad de recursos que hay que dedicar, mano de obra, materias primas al aparato militar no están para el aparato civil, entonces va a faltar de todo. Las guerras son siempre compañeras del hambre, del recrudecimiento de enfermedades, de muchas cuestiones de estas. Entonces yo creo que va a ser una toma de conciencia. Y en segundo lugar,
para las mujeres. Se les dijo el feminismo os resuelve la vida, vosotros sois mujeres, sois seres maravillosos solo por el hecho de ser mujeres. Bueno, mujeres y mujeres, ¿no? Como hay hombres y hombres, ¿no? Siempre, ¿no? Estas generalizaciones, pero se les dijo eso. Bueno, sí, pero ahora, ¿cómo? ¿Qué? ¿Que yo tengo que ir a un cuartel? ¿Que a mí me pueden mandar a combatir África con 50 grados al sol? ¿Pero esto qué es? ¿No? Entonces, claro, y esto es lo que ahora está frenando, porque a mí me gustaría que algún periodista de estos valientes le preguntara a la ministra de Defensa, que es una feminista conocida, Margarita Robles, y dijera, doña Margarita, vamos a llamarle en doña, ¿no? Para que luego no se enfade. O si no, le podéis llamar de tú, le decís, oye, Margarita, así en plan campechano, ¿qué pasa? ¿Nos vas a mandar a la mili? No, ¿qué pasa? Porque a mí me parece inmoral lo que está haciendo el gobierno español. Tiene que decirlo, ¿no? Tiene que decir, claro, o bien tiene que decir que ellos van a llamar a filas a 1 de enero del 2025, que es dentro de 3 meses, como va a hacer Alemania, o que no lo van a hacer. Yo no digo que lo vayan a hacer, puede ser que no, ¿entiendes? España es muy servil con Alemania. Alemania es quien manda en Europa y España es muy servil con Alemania, pero a lo mejor ellos tienen un plan secreto y decir, nosotros no participamos. Bueno, pero lo tienen que decir, ¿no? El que no lo digan ya es inquietante, porque si tuvieran claro la no participación, seguro que lo decían rápido, porque eso les ganaría muchos votos, ¿no? Cualquiera que diga, bueno, aquí hay una guerra, pero España no va a participar, la gente dirá, ah, menos mal, ¿no? Qué alegría. Pero, claro, claro, pero detrás de eso hay un problema que es, nosotros ya vivimos en la etapa del postfeminismo. Es decir, el feminismo ha sido una ideología que ha estado durante 30 años, ha sido muy agresiva, pero yo entiendo que ya es una etapa en donde el feminismo está quedando atrás, porque primero ha recibido muchas críticas, por ejemplo, mi libro ha sido importante, ¿no? Este es un libro amable, muy amable con el feminismo, no es un libro que intenta, digamos, ahí, no, 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 es un libro demasiado amable. A mí cuando lo hicimos, me pareció también demasiado voluminoso, bueno, tengo esa manía, ¿no? Pero es un libro amable, no es un libro que busca la confrontación y sin embargo ha sido demonizado. A mí me han dicho de todo, ¿no? Porque parecía que esas cuestiones no podían debatirse. Vamos a ver, en una sociedad, si va de sociedad libre, se puede debatir todo. Y este debate ahora hay que retomarlo porque yo ya dedico un capítulo en el libro a la cuestión de la incorporación de la mujer al ejército. Vamos, yo y la coautora, yo soy solo coautor, pero ese capítulo precisamente lo redacté yo. Entonces, porque yo ya lo sabía, porque la historia humana tiene como unas constantes, ¿no? Y nunca dan nada por nada. Es decir, si a la mujer se le está dorando la píldora de maravillosa, de perfecta, te estás incorporando, ¿entiendes? Es porque quieren sacar algo. Y ese algo es la incorporación. Pueden decir también, como en Estados Unidos las mujeres soldados no participan en la primera línea del combate. Es decir, si hay un enfrentamiento y hay 100 soldados y 10 son mujeres, esas mujeres no van a la primera línea de combate, se quedan en una segunda línea. Pero yo entiendo que eso no puede hacerse ahora en Europa, porque entonces sería cuestión de, ¿no? ¿Dónde quedaría el lema de igualdad, ¿no? O no somos iguales, ¿no? Entonces ahí hay un lío mental bastante gordo, ¿no? Y que yo sepa, el ejército español no tiene ese aspecto. Y en la guerra de Irán hubo mujeres que estuvieron en la primera línea de combate disparando fuerte. Yo leí unas memorias de una que ya estuvo 3 o 4 días manejando una ametralladora en el tejado de una casa, no una ametralladora de manos, sino una ametralladora de trípode. Ella era una mujer soldado y estuvo allí. Bueno, salió viva, pero un par de hombres que estaban a su lado y tal tuvieron la mala suerte y murieron, ¿no? Entonces, esto significa que va a iniciarse un gran debate sobre el feminismo y todas sus implicaciones, incluso la demografía. Han creado una demografía que es intolerable, ¿no? Los economistas te lo dicen, con esta demografía España va al desastre completo económicamente, no se puede mantener esta demografía. Entonces, a mí me parece muy importante que sin caer en versiones demasiado ácidas, retomemos el debate sobre el feminismo para la generación joven de mujeres. Es decir, ¿qué nos contaron? Porque el feminismo es una cosa de 50 años. La feminista típica es una mujer que anda en los 70 años. El gran momento del feminismo ya ha pasado, ¿no? Pero todavía queda un feminismo residual, como una especie de eco que sigue resonando en las cabezas de gente, de mujeres de 20 años, ¿no? Entonces ese debate hay que retomarlo. Y eso a mí me parece importantísimo, porque yo entiendo que el debate ha consistido en engañar, que el feminismo ha engañado a las mujeres.
No, tendría que haber empezado desde el principio diciendo, chicas, si sois iguales, tenéis que ser iguales para la cuestión de los ejércitos. Si hay una guerra, tenéis que ir. Y si no, entonces, porque claro, no se puede crear un feminismo que diga, las mujeres tienen que quedarse para las cosas buenas, para las cosas malas van los hombres. Eso, vamos a ver, no sería ético, ¿no? O sí sería. ¿Sería o no sería ético? Claro, para las minas, para la construcción, ya sucede, ¿eh? Pero bueno, ese debate. Entonces creo que todos estos debates hechos en caliente, porque si se hacen a base de libros no resultan, yo eso lo tengo muy claro, tiene que ser cuando el problema está ahí ya. Van a tener mucho futuro en los próximos años, ¿no? Y entonces tenemos que saber estar ahí en ese debate para aportar lo que podamos aportar. En este caso, yo lo que le comento a Félix es que yo la manera de actuar que veo que nos corresponde ahora a las personas que nos hemos dado cuenta de que el escenario puede presentarse como una batalla bélica en breves, tiene dos direcciones. Por un lado sería empezar a alzar la voz de que sabemos que quieren llevarnos a la batalla bélica y que nos oponemos. Y para eso necesitamos gente, o sea, es hora de que todo el mundo empiece a hablar del tema, destapar el pastel y empezar a movilizarnos ya en contra de una posible militarización que nos incluya. Pero que por otro lado lo que tendríamos que hacer es empezar a gestar una nueva sociedad soberana, porque claro, si nosotros nos oponemos a la militarización siendo esclavos de los que nos quieren militarizar, porque poseen nuestros alimentos, porque poseen nuestros servicios médicos, poseen nuestra agua, poseen todo el agua, todas las redes de agua, todas las fuentes, poseen todas las fuentes de energía. Claro, nosotros nos oponemos, pero nos pueden chantajear con nuestras necesidades básicas y ahí es cuando vamos a flaquear. Entonces, tiene dos frentes abiertos nuestra lucha por la solución. Claro, ahora mismo lo que quiere es llevar a la opinión pública este asunto con fuerza, para que surjan movimientos en contra de la guerra que hagan lo posible por frenar la masiva incorporación, ¿no? Eso sería ahora. Todavía no han aparecido el llamamiento oficial a la incorporación de la juventud al ejército, pero tenemos que saber que eso está ahí y entonces que eso podría ser motivo, si te parece, de otro vídeo, cuáles serían los remedios, cuáles serían las soluciones, ¿no? Para no hacernos ahora demasiado pesados, pero ese sería un punto. Luego, otro punto, ¿qué soluciones posibles? ¿No? No es la primera vez que nos enfrentamos a cosas así. Fue muy importante lo que se hizo en Francia, Francia está aquí al lado, para oponerse a la incorporación masiva al ejército en la guerra de 1914. Fue muy interesante, en Francia se hicieron grandes movimientos populares y se consiguió en cierta medida, pues, aunque no impedir que los hombres, en este caso solo los hombres, fueran llevados a las trincheras, pero sí que hubiera una resistencia popular muy fuerte, muy fuerte. Podemos estudiar la resistencia popular a la incorporación al ejército en Francia en 1914, cuando se llamó a la juventud masculina a la guerra, y luego cuando la guerra de Vietnam, que fue muy interesante. La guerra de Vietnam es mucho más cercano a nosotros, ¿no? Puesto que fue en el año 1972-75, quizá en 1970 ya también allí hubo un movimiento popular muy fuerte que movió a millones de personas, ¿no? Y luego, como hubo, pues por ejemplo, se crearon redes para la deserción, es decir, gente que decía, no, yo no voy, para el ocultamiento, para la resistencia dentro del ejército. Es decir, se desarrolló todo un movimiento popular muy potente y en este caso sí se tuvo éxito, puesto que el imperialismo yanqui vio que su ejército se desintegraba y tuvo que retirar sus tropas de Vietnam antes de lo que pensaba. En 1970 ya dijo que en 1972 las retiraba y las retiró, porque ya no podían mantenerse, porque la gente se les había echado encima, los oficiales continuamente estaban acosados por sus propios soldados y tal. Y eso pudo significar, digámoslo claramente, que quizá 30 o 40.000 jóvenes masculinos, porque las mujeres no fueron a la guerra del Vietnam, salvo como enfermeras y a veces como oficinistas, pero no participaron activamente, pues 30 o 40.000 jóvenes no murieron en esa guerra. Si se hubieran ido como dóciles corderos, la guerra hubiera continuado más años y hubieran muerto más jóvenes estadounidenses, que no fue así, ¿no?
puesto que a partir de 1972-73 ya no había jóvenes reclutas, había soldados, pero eran soldados profesionales, o sea, gente que estaba allí porque recibía una paga, no gente que había ido, se les llamaba durante un año, ¿no? Es decir, allí en Estados Unidos te llamaban durante un año, te daban un entrenamiento militar de 3 meses, creo que era, o 4, en cuarteles en Estados Unidos, inmediatamente te metían en aviones y te mandaban a Vietnam, ¿no? Entonces allí fue de mucho éxito, ¿no? Y luego, pues, Estados Unidos, por miedo a que se repitiera lo de Vietnam, en algunos casos, como ha sido la guerra de Irak en el año 2003, ha evitado hacer un llamamiento general a filas como hizo. 2003 es ya más reciente, son hace 21 años solo, ¿no? Y también podemos estudiar esa experiencia y entonces ha dejado la guerra en manos de soldados profesionales, es decir, voluntarios, los que quieren ir van, los que se incorporan a filas, pero no se llama como se hizo en la guerra de Vietnam, que era todo el mundo, cogían por orden alfabético y decían, a ver, los que han nacido pues en el año 1950, pues que han nacido en 1950, 1970 tiene 20 años, venga, todos estos a los cuarteles. Luego eliminaban gente que tenga enfermedades, siempre queda gente excluida. Aquí en España antes se eliminaban a los hijos de viuda, si eras hijo de viuda, es decir, si el chico en cuestión era necesario para alimentar a su madre, entonces se quedaba excluido del ejército. Industrias punteras no iban porque se consideraban que eran obreros muy especializados que no podían ser incorporados, es decir, había un número de exenciones, estaban exentos. Me parece que también los estudiantes de medicina también quedaban exentos, o sea, todo esto. Pero luego la gente del montón, los que no cumplían esas condiciones, pues eran incorporados y si no declarados desertores y tal. Esto, por lo tanto, podemos, si te parece, Beatriz, quedar para otro vídeo en donde se viera los elementos de acción y de resistencia que podemos tomar, estudiar un poco estas experiencias. Algunas de ellas son poco conocidas, por ejemplo, la resistencia en Francia fue poco conocida, pero la de Vietnam sí es más conocida. Hay incluso un libro que no recuerdo que la cuenta. Yo también quiero decir que conocí hace años a un estadounidense, un hispano que le había participado mucho dentro del ejército y me contó cosas muy interesantes. Al no haber barrera de la lengua, yo no hablo inglés, pero él me hablaba en su español. Y bueno, fue una conversación toda una tarde, me estuvo contando todo cómo él se lo había jugado, cómo se había arriesgado y tal, cuando le llamaron a filas, porque él no era hijo de inmigrantes, sino que era de allí, él tenía la nacionalidad, aunque sus apellidos y su lengua materna era el castellano, era el español, ¿no? Pero él tenía la nacionalidad por nacimiento, no era hijo de inmigrantes. Y bueno, pues son experiencias interesantes que podemos un próximo día. Y supongo que ahora pues surgirán libros o surgirán vídeos que cuenten experiencias de este tipo, sí. Y nada, con esto ya nos despedimos de Félix, pactando que tendríamos otro directo sobre posibles soluciones más concretas y definidas en acciones en una futura edición. Claro, ya en positivo, es decir, ¿qué se puede hacer? ¿Qué experiencias históricas hay y cómo podemos avanzar? Bueno, pues entonces nos despedimos ya. Pues